La razón de las áreas de dos rectángulos similares es de 16 a 25. Si el rectángulo más grande tiene un perímetro de 30 centímetros, ¿cuál es el perímetro del rectángulo más pequeño? Mirando las notas a continuación, si la relación de los lados de dos polígonos similares es A a B, entonces la relación de los perímetros también es A a B. Sin embargo, si la razón de los lados de dos polígonos similares es A a B, entonces la razón de las áreas es un cuadrado AB al cuadrado. ¿Y por qué se nos da la relación de las áreas como 16 a 25? Esta relación tiene la forma de un cuadrado AB al cuadrado, donde la relación de los perímetros es A a B, lo que significa la relación de los perímetros es de 4 a 5 porque 4 al cuadrado es igual a 16, y 5 al cuadrado es igual a 25. Sin embargo, digamos que no recordamos esta propiedad de polígonos similares, deberíamos poder usar nuestras habilidades de resolución de problemas para determinar la proporción de los perímetros dada la proporción de las áreas. Para mantener las cosas simples, como todos los cuadrados son rectángulos, usemos estos dos cuadrados para modelar la proporción de las áreas de 16 a 25. Suponga que el área de este cuadrado es 16 cuadrados unidades y el área de este cuadrado es de 25 unidades cuadradas. Deberíamos poder reconocer si el área de este cuadrado es de 16 unidades cuadradas, la longitud de cada lado tendría que ser de 4 unidades, nuevamente porque el área es igual a 4 por 4 o 16 cuadrados unidades. Y si el área de este cuadrado es de 25 unidades cuadradas, la longitud de cada lado debe ser de 5 unidades. Así que ahora podemos ver fácilmente que la relación de los lados correspondientes es 4 a 5, pero verifiquemos que la relación de los perímetros también sea de 4 a 5. El cuadrado pequeño es igual a 4 veces 4 o 16 unidades. El perímetro del cuadrado grande es igual a 4 veces 5 o 20 unidades, lo que significa la relación de los perímetros, comparando el cuadrado pequeño con el cuadrado grande, son de 16 a 20. Y simplificamos las proporciones al igual que simplificamos fracciones. El mayor factor común entre 16 y 20 es 4. Para simplificar, dividimos 16 y 20 entre 4. 16 dividido entre 4 es 4. 20 dividido entre 4 es 5, lo que nos da la razón de 4 a 5 para los perímetros. Y, ahora que sabemos la proporción de sus perímetros, podemos determinar el perímetro del rectángulo más pequeño cuando el perímetro del rectángulo más grande es de 30 centímetros. Haremos esto estableciendo una proporción donde establezcamos dos proporciones iguales entre sí. La razón de los perímetros que sabemos es de 4 a 5 debe ser igual a la razón de los perímetros del rectángulo pequeño al grande. Rectángulo. Y debido a que el perímetro del rectángulo pequeño es desconocido, usemos la variable p para este perímetro. Y el perímetro del rectángulo más grande es de 30 centímetros, lo que nos da la relación de p a 30. Sabemos que estas relaciones deben ser equivalentes y porque 5 por 6 es igual a 30, multiplicamos 4 por 6 para determinar el perímetro faltante. Debido a que 4 por 6 es igual a 24, la falta, el perímetro del rectángulo más pequeño es de 24 centímetros. Escribamos que esta es una oración completa. El perímetro del rectángulo más pequeño mide 24 centímetros. Espero que hayas encontrado esto útil.